Bueno, pues hoy nos acompaña el químico Sergio Salazar y nos da mucho gusto porque siempre Laboratorios Lister nos tiene temas súper interesantes con respecto a nuestra salud. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la fibrosis quística. Bienvenido, Sergio, siempre un placer recibirte aquí en el estudio de Pasarela y sobre todo el poder externarles y compartirles todo sobre este tipo de enfermedades, en este caso la fibrosis quística. Exactamente, Maritza. Buenas tardes. Mira, Buenas tardes. La verdad es que esta es una cantidad importante de enfermedades que nosotros podemos detectar a través del tamiz metabólico neonatal y que es importante detectar, ¿verdad?, en los primeros días de vida del bebé, ¿verdad? Y entonces, en el caso muy particular de la fibrosis quística, ¿sí? Esta es una enfermedad que el origen es la mutación en un gen que se llama CFTR, ¿sí? Que bueno, la sigla CFTR es el gen de conductancia transmembranal, se llama, de la fibrosis quística. Básicamente es en la membrana de algunas células epiteliales lo que vamos a encontrar es una proteína que es CFTR, ¿verdad? Que es un canal, se le llama, de iones cloruro. Es decir, el ion cloruro viaja a través de ella, ¿sí? Hay un intercambio de iones cloruro. Claro. Entonces, los pacientes de fibrosis quística tienen mutaciones en el gen que codifica, es decir, que ayuda a producir esta proteína y por lo tanto, ya sea que tienen o muy poquita proteína en su membrana o no tienen nada de proteína en la membrana. Y entonces lo que esto genera es que hay acumulación de moco, ¿sí?, en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, el moco se puede acumular de manera muy frecuente y lo más común son pulmones, ¿verdad? Entonces lo que tienen estos pacientes son infecciones respiratorias recurrentes, que además tienden a resolverse a largo plazo porque es tan denso el moco. Fíjate, por un lado es denso por el motivo que ya mencioné, ¿verdad? Sí, claro. Pero por otro lado es denso también porque las bacterias crecen con mucha facilidad en ese moco, ¿verdad? Dificulta que las defensas del organismo ataquen, porque digamos que las bacterias hasta cierto punto quedan un poco protegidas por tanto moco. Cuando mueren estas bacterias, liberan su DNA, el DNA es muy viscoso y entonces el moco se vuelve sumamente viscoso y difícil para el paciente respirar y muchas cosas. Hoy hay tratamientos y hay muchas cosas que es posible darle. No hace mucho tiempo, cuando yo hice, por ejemplo, mi maestría en ciencias, yo estudié, de hecho, fibrosis quística. Y los pacientes en aquel entonces, la verdad es que no había nada que fuera muy eficiente. Sí, recuerdo que viven así con un tanque de oxígeno. Muchas veces sí, por lo mal que se llegaban a poner. Hoy hay cosas muy buenas para ellos. Hay por ahí entre ellas un chaleco que haz de cuenta que les golpea la espalda de una manera repetitiva y con fuerza y se someten a este tratamiento todos los días y esto ayuda a despegar el moco. Y entonces ellos se expectoran y se la pasan una hora expulsando todo, pero después de eso llevan su día casi como una persona normal totalmente, que son cosas que no había antes, ¿no? Es muy cierto. Y así como algunas cosas, algunos tratamientos también, que hoy les ayudan mucho en su vida. Y bueno, detectar este tipo de enfermedades tempranamente es muy importante en la vida de estos pacientes como de pacientes del resto de las patologías que podemos nosotros identificar en un tamiz metabólico neonatal y bueno, pues de ahí la importancia de hablar de esto, ¿verdad? Por supuesto, esto que estás diciendo definitivamente, ahí es donde nos damos cuenta del porqué, de esta gran importancia de cómo ha avanzado la tecnología en cuestión de medicina, este tamiz que ha ayudado tanto a tantos bebés que una vez que ya son adultos o son jóvenes, bueno, pues ya se sabe bien a bien qué enfermedad es muy posible que ya tengan y desde entonces ya darles el tratamiento que ellos necesitan. Esto representa una mucho mejor calidad de vida. Fíjate qué diferencia con la Edad Media. En la Edad Media, en Irlanda, por ejemplo, las parteras, cuando nacían los bebés les daban un beso en la frente y había una frase que ellas tenían que decían, ay del niño que al ser besado en la frente sabe salado. Porque lo que ocurre es que como no funciona bien el canal, el sudor es muy salado. Y entonces decían, está embrujado y pronto deberá morir. Entonces estos niños en la Edad Media, en su vasta mayoría, morían de hecho de bebés, ¿verdad? Claro, muy chicos. Claro.
y la manera como lo reconocían era, digamos, que el tamiz metabólico de la Edad Media era que la partera le daba un beso en la frente al bebé, y si estaba inusualmente salado, ya sabían que las expectativas de vida eran muy pobres. Cortas. Así es. Bueno, pues, oye, con esto nos despedimos, definitivamente agradeciendo tantos adelantos para que, bueno, pues la humanidad tenga una mejor calidad de vida en muchos sentidos, pero en cuestión de la salud, bueno, ni se diga. Y también importante recordarles que ahí está precisamente el Laboratorio Lister, que han estado apareciendo en sus redes sociales, lo mismo que los teléfonos, para que puedan comunicarse, hagan sus citas, porque recuerden, no solamente son análisis, hay mucho, pero mucho más en Laboratorios Lister. Sergio, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, y gracias siempre por compartir tan interesantes temas. No, gracias a ti. Que te vaya muy bien. Nosotros vamos a continuar con más, vamos a la sala, vamos a ver qué vemos.